Cápsula informativa. Principios filosóficos que sustentan la educación mexicana. Artículo 3 constitucional. En el párrafo 1 nos habla que toda persona tiene derecho a la educación, así que es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia, así como en el cuarto párrafo, donde el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. De esta forma, John Dewey nos habla que la experiencia es el proceso por el cual el individuo alcanza la información, ya que nos da el material necesario para que generemos conocimientos siempre a través de la interacción. El segundo párrafo corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, así como lo menciona en la segunda fracción del párrafo A, B, C y E, donde nos habla de la inclusión. De esta forma sustenta Karl Marx con un sistema sin clases sociales y sin desigualdades. Por otra parte, el quinto párrafo nos habla sobre las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, teniendo derecho de acceder a un sistema integral de formación de capacitación para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Podemos fundamentarlo con Freire en su tercera carta, donde nos habla sobre: vine a hacer el curso del magisterio, pero no tuve otra posibilidad. Si el educar, el transmitir, el otorgar no se hace con amor y gusto, podremos estar siendo exterminadores de nuestro propio futuro. El cuarto párrafo será sustentado por Hegel, donde nos dice que desarrollar la idea del movimiento de la conciencia a partir de datos de los sentidos. De esta forma, la educación se basará en el respeto intrínseco de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Habla que en el capítulo 1 de las disposiciones generales, en el artículo 1 nos dice que la ley debe garantizar el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También nos dice que en el artículo 2 el Estado prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Mientras tanto, en el artículo 3 nos habla que el Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres, padres de familia, tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional. Esto para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regionales del país. Esto con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes. Por otro lado, tenemos que el artículo 4 nos habla sobre la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta ley que corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de los estados. Y también tenemos el artículo 8 que nos dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Por otro lado, tenemos que el artículo 9 nos habla que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones deben permitir que el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona sea con equidad y excelencia. Ahora bien, ¿con qué posturas filosóficas se relaciona la Ley General de la Educación? Bueno, primero se relaciona con la postura liberal basada en la educación liberal, que se trata de aprender a aprender, donde el estudiante debe aprender a pensar por sí mismo y debe alejar al inocente de la autoridad. También habla de que aprenda sobre el pensamiento crítico, esto para que forme personas libres, responsables y capaces de tomar decisiones racionales. También basada en la postura de Rosen, Locke y Kant. Locke considera que la educación ha de estar en armonía con la socialización de clase. Asimismo, está convencido de que las enormes diferencias que comprobamos entre los individuos son en mayor medida producto de la educación que de la naturaleza. Si las diferencias sociales dependen de la educación recibida, importa mantener el privilegio educativo como forma de dominación social. Esto lo relaciono con la parte del artículo 4 que nos habla que debe el Estado
que es el que administra, debe asegurarse que el proceso educativo responda a un interés social y con finalidades de orden público para el beneficio de la nación. Asimismo, que vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al al sistema educativo nacional que se determinan en esta ley y a las demás disposiciones aplicables. Por otro lado, tenemos que Rosen nos habla que la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. También que es importante estimular el deseo de aprender y que la educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Esto lo relaciono más con el artículo 11 y el artículo 14, que nos hablan sobre que la nueva escuela mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. Además, tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientando el sistema educativo nacional para incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Por otro lado, tenemos la postura de Kant. Kant nos dice que la educación no es solo concebida como aquello que permite diferenciar al hombre respecto a otros seres naturales, sino que es caracterizado a sí mismo como una instancia decisiva para la adquisición y desarrollo de las capacidades y facultades propiamente humanas. Estas capacidades del hombre no es algo meramente dado, sino como un estatus que ha de ser adquirido a través de un proceso en esencia pedagógica. Dicho proceso incluye diversos aspectos, tales como los cuidados, la disciplina, la instrucción y la formación. En el Ley General de la Educación. Imparte las normas generales para regular el servicio público de la educación, como dijo el filósofo Gran Piaget, que cumple una función social acorde a la necesidad de las familias o interés. La sociedad fundamentada a la construcción política como derecho inalienable de las personas en los niveles preescolar básica, primaria y secundaria. Promoverá el respeto e interés general de la sociedad por encima de intereses o particulares o como de grupo, así como el respeto a las familias, el afecto que conozca su importancia como los núcleos básicos de la sociedad. Incluirán los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sustentable, de la prevención y combate de los efectos del cambio climático, la reducción de riesgos y de desastres, a la biodiversidad y conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como los elementos básicos para el resolvimiento armónico e integral de las personas y de la sociedad. Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Transformar o cambiar. Se trata de incluir un elemento nuevo al currículum. Se trata de impulsar algo completamente diferente que afecta al sistema educativo como lo hemos concebido, al proyecto educativo de formar para la unidad nacional, a la escuela, buscar la articulación escuela-comunidad-territorio y pues bueno. Y a su vez a los retos escolares como filas para ingresar al salón, levantar la mano para hablar y hacer ejercicios repetitivos. Aquí se va a transformar. ¿Transformar de qué manera? Transformar de manera a que sea la estructura del salón de clases, que sea algo adecuado para una relación pedagógica vertical. A su vez también la estructura del currículum, un currículum que será deliberativo, ya que la Secretaría de Educación Pública propone un proyecto con varios elementos. Los docentes enriquecen esos proyectos, los interpretan y los adecúan a su realidad, experimentando permanentemente en su práctica, ambos momentos en permanente retroalimentación. El currículum deliberativo se lleva de la mano con la práctica docente y con la orientación de la Secretaría de Educación Pública. Para transformar esto, se tiene que trabajar con saberes. Algunos de ellos no son en competencias ni aprendizajes clave,
sino saberes como construcciones integradas con elementos provenientes de varias disciplinas, pero encarnados en la realidad que viven los alumnos. La realidad como detonante organizador curricular. Aquí hay varios puntos como extraer algo de la vida del alumno, darle varios temas como por ejemplo la contaminación, la violencia social, la producción agrícola tal vez o el cuidado de los bosques. También podría ser transpolar el concepto de palabra generadora, que aquí entra Freire a la visión de realidad, problema y acercamiento disciplinar. La realidad como el objeto a conocer y estudiar desde diversas disciplinas, no solo para comprenderla, para analizarla críticamente y para concebir acciones que puedan modificarla. También aquí se tiene que transformar la práctica docente en donde se tiene que reconocer que el docente es un profesional de la formación y del aprendizaje. También tenemos que reconocer la profesionalidad que existe entre los docentes en México, ya que todos tomamos decisiones en el trabajo del aula. Por último, tiene que reconocerse que la formación que se posee y la experiencia que han acumulado les permite tomar decisiones fundamentadas. Siendo así que Tardif sostiene que los docentes poseen 5 saberes: profesionales, disciplinarios, curriculares, pedagógicos y experienciales. Tardif sostiene que en el trabajo en el aula el docente no busca coherencia teórica, sino resolución práctica del problema que tiene enfrente. Y pues otro punto importante es que se tiene que transformar al alumno. ¿Mediante cómo? Eliminando el rol que históricamente le han asumido, que esto sería escuchar la clase y tomar apuntes. Pero no, lo que se tiene que hacer es preguntarse qué quieren aprender, para qué quieren aprender.